Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Do not be careless. No seas descuidado con la palabra de Dios. Lo que quiero decir con esto es muy sencillo. A menudo, cuando llegamos a un pasaje difícil, lo que sucede es esto. Simplemente buscamos lo que otras personas han comentado sobre este pasaje y repetimos lo que ellos dicen, lo que otras personas interpretan, en lugar de hacer nuestra propia investigación y luchar con el pasaje. En segundo lugar, con frecuencia encontramos pasajes que son difíciles en el idioma original, pero cuando los vemos en una traducción a otro idioma, todas estas dificultades han sido eliminadas. No los han traducido, sino que en cambio los han interpretado de una manera que, cuando lo leemos, tiene sentido. Pero a veces, lo que parece tener sentido no es realmente la intención de Dios. Es cuando esperamos en el Señor, cuando estudiamos a fondo, cuando oramos y pensamos y oramos, y cuando pasamos tiempo con ese pasaje, que Dios nos revela verdaderamente cuál es la intención, cuál es el mensaje que Él tiene para su pueblo. Y esto es ciertamente lo que ocurre con Isaías 41. Toma tu Biblia y leamos juntos el libro de Isaías, capítulo 41. Este no es un capítulo fácil. Aquí se hablará de un personaje cuyo nombre la Escritura no lo facilita, sino que en cambio hay indicadores que nos llevan a una conclusión. Lo que yo te diría es que esos indicadores harían que uno piense que el sujeto del que Dios está hablando es ciertamente el Mesías. Resulta muy significativo que cuando leemos Isaías, con frecuencia, este profeta manifiesta una mentalidad de los últimos tiempos. Isaías está pensando justo en lo que significa su nombre, salvación. Y para Isaías la salvación no se trata solamente de cómo uno entra en un pacto con Dios, cómo uno entrará al reino de Dios, sino que para Isaías hay un énfasis en el establecimiento de ese reino, y también en aquel que hará la obra para que este reino pueda ser establecido. En el primer estudio del capítulo 41, vamos a analizar los primeros 13 versículos, y la próxima semana, Dios mediante, completaremos el capítulo. Así que tomémoslo con mucha calma, examinémoslo con mucho cuidado para tratar algunas de las dificultades de este pasaje, y tengo confianza en que el Espíritu Santo nos dará entendimiento para que lo comprendamos de una manera acorde a la intención de Dios. Comencemos. Leamos juntos Isaías 41, versículo 1. Bien, este primer verso en particular es bastante directo. Aquí encontramos una declaración concerniente a guardar silencio. Es una orden, dice, guarden silencio ante mí. Y noten a quién se dirige este mandato. Tenemos la palabra hebrea iyim, que significa islas. Por lo general, cuando esta palabra aparece proféticamente, el término islas, se refiere a lugares lejanos, lugares remotos, pero no obstante,
La soberanía de Dios, el gobierno de Dios, la administración de Dios ciertamente alcanzará esos lugares. Vemos en la Escritura muchas veces que cuando se mencionan las islas, se habla de que un gobernante, un rey, un líder de un imperio, si él es capaz de recaudar impuestos de estos lugares lejanos y remotos, si es capaz de gobernarlos a tal distancia, eso habla de su grandeza. Aquí el contexto es que Dios está actuando, está dirigiéndose al mundo y dice: guarden silencio ante mí, oh islas. Y luego tiene el término dumim, que puede traducirse como naciones o pueblos, pero usualmente se refiere a un grupo de personas. Así que el término naciones habla de lugares que serían familiares, lugares que están bajo su administración. Y las islas son aquellos lugares remotos que normalmente un rey, un gobernante, realmente no gobierna, pero este sí lo hace, porque el sujeto es Dios mismo. Él es soberano, y su gobierno abarca toda su creación. Nadie está fuera de su alcance. Así que guarden silencio ante mí, oh islas y naciones. Y luego tenemos una expresión única. Lahlif significa cambiar, hacer una diferencia. Y la siguiente palabra que tenemos es toach, que significa poder. Así que dice: hagan un cambio, oh pueblos, oh naciones. Y ese cambio implica la fuente de su poder. Dios está diciéndoles que deben prepararse para lo que Él va a traer. ¿Y qué será? Si sigues leyendo, dice aquí: se acercan, luego hablarán juntos. Es decir, Dios está captando su atención. Él quiere que respondan, tanto estos lugares lejanos y remotos como las naciones, y deben hacer un cambio. Tienen que estar listos para lo que va a suceder. Ellos saldrán y luego hablarán. Y noten el contexto. Ley mishpat, para juicio. Una vez más vemos cuán importante es el juicio en esta profecía de Isaías. Y el contexto, a medida que seguimos leyendo, es el de un juicio que traerá un cambio para toda la creación de Dios. ¿Y cuál es ese cambio? Creo que veremos evidencia clara de que tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios. Esto habla del día del juicio al cual todas las personas tendrán que acercarse. Y eso es lo que dice al final. Vayamos allí, acerquémonos. Así que el pueblo está respondiendo. Se están acercando para el juicio. Verso 2. Aquí se habla de alguien cuya identidad debemos descubrir. Leemos en el verso 2. ¿Quién sube desde el oriente? Es interesante porque si le preguntaras a los comentaristas rabínicos más prominentes quién es este personaje, ellos dirán que es Abraham Avinu, Abraham. Si le preguntaras a los comentaristas cristianos, la mayoría diría que es Koresh, el rey Ciro. Pero cuando examino los indicadores bíblicos, esas ayudas que encontramos en el propio texto, lo que la Biblia insinúa, no encuentro que hable de ninguno de estos dos hombres. ¿Usó Dios a Abraham y a Ciro de forma poderosa? Claro que sí. Pero, ¿por qué traerlos a este capítulo? ¿Dónde están las pistas bíblicas? El mensaje del propio texto que insinúe que es Abraham o que es Ciro. Veamos de cerca lo que dice el texto sobre este personaje. Leemos en el verso 2.
¿Quién sube desde el oriente? Esta palabra para subir puede significar provocar algo. Y tiene sentido porque ya hemos dicho que se avecina un cambio. Los comentaristas rabínicos ven esto como una palabra para despertar, lo que significa que hay alguien que provocará cambios, que despertará al mundo, causando que vean las cosas de manera muy diferente. Es decir, sus impresiones, sus expectativas, su punto de vista, todo eso será examinado. Y ese examen expondrá lo que las naciones pensaban, lo que la gente creía, cómo vivían, cómo actuaban. Y todos despertarán a un día de juicio y a una nueva realidad. En el verso 2 dice, ¿quién es aquel que sube desde el oriente? Y luego tenemos el término Zedek, que significa justicia. No es Zadik, que significa un hombre justo, sino el concepto de justicia. Creo que esto es altamente significativo para ayudarnos a identificar el contexto cronológico. Esta palabra, en mi opinión, le da al lector un indicio de que estamos hablando del establecimiento de la justicia. Este cambio que viene es el establecimiento del reino de Dios. Y eso debería traernos a la mente no a Abraham ni a Ciro, sino al Mesías. Leemos aquí sobre la justicia y dice que Él llamará hacia Él a sus pies. Aquí está hablando de uno, creo que es una referencia a Yeshua, que Dios va a proclamar y que todo será puesto a sus pies. En este verso tenemos el término pies y estrado de los pies, y todo esto habla de naciones y pueblos que serán dominados, que serán gobernados. Y ese es el contexto aquí. Cuando estás familiarizado con la manera como se usan las palabras, se hace más fácil. Vemos lo que Isaías está diciendo aquí, que este personaje ha sido llamado. ¿Y por qué ha sido llamado? Este es Dios el Padre llamando a Dios el Hijo. ¿Por qué lo ha llamado? Por un propósito de justicia, para poner todas las cosas bajo sus pies. Y noten lo que es. Esto es lo que está trayendo bajo sus pies. Dice que Él entregará ante Él las naciones y a reyes Él gobernará. Es un término muy particular para gobernar, pero significa administrarlos, controlarlos. Y dice que dará como polvo su espada. Eso significa que con lo que su espada será capaz de lograr, los cadáveres serán como el polvo. Habrá una gran victoria. El enemigo será derrotado y las bajas de esta batalla serán como el polvo de la tierra. Serán arrastrados, dice, arrastrados como el rastrojo o como el heno, algo muy liviano por su arco. Así que habla del arco y la espada, que son armas. Esto representa armamento de guerra, y lo que descubrimos es que tendrá éxito, será victorioso, y los enemigos serán como el polvo de la tierra, derrotados, y sus cadáveres serán como rastrojo, lo que significa que serán fácilmente arrastrados, fácilmente consumidos. No hay nada duradero, ni nada significativo en ellos. No tienen la menor relevancia futura. ¿Por qué? Creo que la respuesta es porque Dios ha gobernado. ¿Cómo lo ha hecho? A través de su Hijo. ¿Por qué lo ha hecho a través de su Hijo? Porque proféticamente es el Hijo de Dios quien heredará el reino de Dios y gobernará sobre él. Ahora pasemos al verso 3. Leemos.
Él los persiguió y pasó en paz. ¿Qué significa eso, pasar en paz? Varias traducciones colocan a paso firme o pasó con seguridad, pero eso no es lo que deberíamos concluir de esta palabra shalom. Lo que nos dice es esto, que Él los persiguió, pasó a través de ellos, ¿y cuál fue el resultado? Shalom, que es la voluntad de Dios, el cumplimiento de los propósitos de Dios. Luego dice Oraj, que significa camino. Y el camino, en sus pies, Él no anduvo. Él no viajó a través de sus pies. Bien, esta es una expresión extraña, pero, de nuevo, si eres competente en profecía, sabrás algo. Cuando alguien anda, viaja, se mueve, y no es a través de los pies, ya sea por sus propios pies o por los cascos de los caballos, lo que esto significa es algo sobrenatural. Así que, esta frase es la razón, junto a otros indicadores. Esta frase me dice que no estamos hablando de Abraham, no estamos hablando de Ciro, no estamos hablando de un ser humano común, sino de alguien sobrenatural que puede pasar, andar, viajar, avanzar sin usar sus pies. Sus pies no están en el camino. Esto es algo sobrenatural. Versículo 4. De nuevo, esto habla de su soberanía, de que lo que Él hace, lo termina. Y lo hace con éxito. Él completa sus deseos, sus objetivos. Mira el verso 4. Aquí se habla sobre el mismo personaje, el que ha actuado. Esta palabra significa funcionar o hacer algo. Él lo ha hecho. ¿Y cuál es el resultado? El que ha funcionado y ha hecho, Él llama a las generaciones desde el principio. Esto simplemente significa que lo que Él ha puesto en orden, lo que ha comenzado, lo ha completado. Hay un cumplimiento. Y Él ha llamado a estas generaciones anteriores desde el principio, desde el comienzo. Él siempre está en control. Él es el creador, el administrador, el que tiene el control absoluto de todo. ¿Y quién es ese? Bueno, en este mundo, todo ha sido dado por Dios, el Padre, a su Hijo. El libro de Colosenses revela que no fue Dios el Padre, sino Dios el Hijo, el creador de este mundo. Y leemos, noten cómo termina. Yo soy el Señor, el principio, y algo muy interesante, no dice el principio y el final, ni el primero y el último, como sea que lo traduzca tu Biblia. Literalmente dice Rishon, que significa el primero o el principio, pero la siguiente palabra significa los finales o las últimas cosas, en plural. ¿Por qué razón? Porque en el principio estaba Dios. Dios se movió. Él creó. ¿Y qué sabemos? Muchas cosas surgieron de esto. Y entonces, había un creador que estaba en el principio, pero habrá muchas cosas que Él va a llevar a su cumplimiento, a su conclusión. Así que dice que Él es el primero y los finales. Él traerá el fin a todas las cosas. Por eso está en plural y dice, Anihu, yo soy Él. Verso 5. Las islas, una vez más, hablando de su dominio absoluto, su control, su reino abarca todo pueblo y todo lugar. Verso 5. Las islas lo vieron y tuvieron miedo. Los confines de la tierra temblaron. Ellos salieron, es decir, se acercaron, se aproximaron y vinieron.
Esto refuerza lo que ya habíamos visto. Dios los está trayendo, reuniéndolos, y vendrán. No tienen opción. Esta última parte del verso 5 habla de esa incapacidad. No hay manera de escapar del día del juicio. Y será un día aterrador para aquellos que no han recibido la ayuda de Dios, a quienes Dios no ha sostenido. Esto se entenderá mejor dentro de unos momentos. Mira ahora el verso 6. El contexto es el siguiente. Estamos hablando de estos lugares lejanos y de las naciones también, pero principalmente, en esta primera parte del estudio de hoy, estamos tratando con gente idólatra, aquellos que adoran ídolos de piedra, de madera o de metal, objetos. Cuando se habla de las naciones eran todas idólatras. Israel en aquella época era un pueblo único, un pueblo que se acercaba al único y verdadero Dios a través de su palabra, a través de los profetas, las instrucciones de los siervos de Dios. Todavía no hemos hablado de ellos, no han sido mencionados. Israel no ha sido mencionado en este pasaje. Estamos tratando con las naciones, los idólatras, y noten que se van a congregar en unidad, verso 6. Un hombre con su prójimo se ayudarán. Así que viene una reunión, habrá unidad entre estos idólatras para ayudarse unos a otros. Dice más adelante, y a su hermano le dirá, sé fuerte, alentándole. Bien, ¿qué nos comunica esto? Nos comunica que el mundo, en su mayor parte, no se arrepentirá. Ellos van a reafirmarse en su idolatría. Y además van a alentarse unos a otros a mantenerse firmes en ese tipo de falsedad. ¿Por qué digo esto? Por lo que leemos en el siguiente verso, verso 7. Y los obreros, esta palabra habla de un artesano, alguien con habilidades. Dice que el obrero hábil será fuerte y fortalecerá al orfebre y a aquel que tiene un martillo. Y el propósito de este martillo es alisar las cosas. Así que golpea la pieza, es decir, está trabajando para darle a ese material una forma maravillosa. Está fabricando su artesanía y dándole esos toques finales con el martillo. Este probablemente sea un martillo muy pequeño para trabajar esos detalles finos, para suavizar los bordes y lograr su objetivo. Dice, aquel que le dice, y aquí literalmente se usa la palabra debek. Si buscas el significado de la palabra debek, es pegamento. Y el énfasis aquí está en unir materiales, mantener las partes pegadas. Algunas Biblias lo traducen como soldadura para hacer este ídolo fuerte, bien ensamblado. Pero la idea que se comunica es simple. Estamos hablando de idólatras, artesanos que hacen ídolos y están haciendo todo según el detalle. Le dicen al pegamento, lo que mantiene unidas las partes del ídolo, le dicen que es bueno. Y dice que lo debe fortalecer con clavos para que no colapse. Obviamente, tenemos varios lugares de referencia en la Escritura donde se habla de hacer algún tipo de ídolo, un objeto de adoración, fijándolo, bien sea con clavos o con estacas, como quiera que tu Biblia traduzca la palabra masmir, para que no se caiga. Así que el hombre lo construye para que no colapse. Lo que tenemos aquí es esto. Estos paganos, y así es el mundo, es un mundo pagano, un mundo de idolatría. El juicio viene, pero ¿qué hacen ellos?
Están haciendo un ídolo maravilloso, uno que es fabricado por hábiles artesanos. Están cuidando cada detalle, perfeccionándolo. Pero noten lo que dice el verso 8. El versículo 8 muestra un cambio. Aquí veremos un contraste entre las naciones e Israel. Leamos juntos el versículo 8. Pero tú, oh Israel, en contraste con las islas y las otras naciones, los otros pueblos. Este verso dice, pero tú, oh Israel, eres mi siervo Jacob. Y de nuevo, es muy significativo. No me desviaré mucho del tema, pero es muy significativo que cuando Dios está reconociendo a su pueblo y declarando, este es mi pueblo, elija el nombre de Jacob. Una de las razones para esto es que Jacob fue alguien que persiguió con todas sus fuerzas, habiendo sido instruido proféticamente por su madre, haciendo todo lo necesario para poder llevar adelante la herencia de sus padres, tanto de su padre Isaac como de su padre Abraham. Entonces leemos, y tú, Israel, eres mi siervo, Jacob, a quien he escogido. La simiente de Abraham, mi amado. Algunas Biblias dicen mi amigo. Es la palabra ojev, que significa amar. Así que aquí está hablando de Dios, del amor de Dios por Israel, por Jacob, por el pueblo que Él ha escogido. Y leemos esto. Dice, a quien he escogido, la simiente de Abraham, Ojaví. Aquí Ojav es mi amigo, mi amado. Dios está hablando de su gran amor por Israel. Bien, muchos eruditos señalan que la diferencia se debe a que Israel no era una nación idólatra. Descubrimos que Abraham, Isaac y Jacob creían en el único Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra. Ellos no cayeron en la idolatría. Ese es el mensaje. Verso 9. ¿A quién? Y aquí tenemos una descripción de la redención. Dice, a quien, hablando de Israel, el pueblo judío, a quien he tomado de los confines de la tierra. Bien, lo que esto comunica, en mi opinión, es una promesa profética, una que vemos finalmente cumplida en Mateo capítulo 24, versículo 31. Si vemos a muchos profetas, Isaías y otros como Jeremías, Ezequiel, además de muchos de los profetas menores, nos hablan sobre lo que Dios hará en los últimos días. ¿Y qué hará? Él traerá al pueblo de vuelta a su tierra. Mateo 24:31 declara que el Mesías mismo enviará a sus ángeles para reunir a los escogidos, que en ese contexto se refiere al pueblo judío, de todas partes del mundo. Esto es lo que se está diciendo aquí en este pasaje. Mira de nuevo el verso 9. A quien he tomado de los confines de la tierra. Y la siguiente palabra nos habla de un gobernante poderoso, un noble, alguien que tiene control sobre un área, un gobernante. Entonces dice, y de sus gobernantes, el sus aquí es femenino, sus gobernantes se refiere a la tierra, porque en hebreo el término ha'artz, al igual que en español, es femenino, la tierra. Por eso este sus es femenino, porque señala a los gobernantes de la tierra. Dice, te he llamado de los gobernantes del mundo. Te he dicho, tú eres mi siervo. Te he escogido. Y dice, y yo no. Y esta última palabra significa, yo no te rechazaré. Yo no te miraré a ti
y te rechazaré. No sentiré repulsión ante ti. Dios está usando en este pasaje, está inspirando a Isaías a escribir esta palabra, porque es la misma palabra que vemos, por ejemplo, en los Salmos, donde se habla de cómo Dios hará algo en aquel día. ¿Qué día? Un día de gozo, en el que Él establecerá a aquel que fue rechazado. Y así es como podemos traducir esta palabra cuando dice, no te rechazaré. ¿Recuerdas a los constructores? Ellos rechazaron a uno. Pero aquel al que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra angular. Así que es significativo que este término se use cuando le dice a Israel, no te rechazaré. Verso 10. Él dice, no temas. ¿Por qué? Porque contigo estoy yo. Y esto habla de un beneficio de pacto. Porque contigo estoy yo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Y noten lo que dice, te fortaleceré, pero realmente está en pasado. Dice, te he fortalecido. Una de las razones por las que está en pasado no es necesariamente porque esté hablando de un hecho histórico, sino porque está hablando de algo que ha culminado, algo completo. Dice, te he fortalecido y te he ayudado. Incluso te he sostenido. Y noten la última parte del verso 10. ¿Cómo ha hecho Dios estas tres cosas? ¿Cómo lo ha fortalecido, ayudado y sostenido? Dice, con Yemin Seti, con mi brazo derecho, con mi mano derecha. Y esta expresión, según dicen muchos comentaristas, se refiere a la obra del Mesías. Comunica que Él producirá un cambio entre Israel. ¿Cuándo lo hará? Bueno, ¿cuál es el contexto? El tiempo del juicio final, cuando las naciones vean el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles llegar a su fin, a su culminación. Y en ese punto, según lo dice Pablo, en ese punto Dios volverá su atención a su pueblo de pacto, a Zera Abraham, la simiente de Abraham. Y en este caso se refiere al pueblo judío, a quienes Él conducirá a la salvación, a los que Él fortalecerá, a los que ayudará y a quienes Él sostendrá. ¿Cómo? Con su diestra de justicia. Verso 11. Bien, en contraste con lo que Él hará con Israel, noten lo que dice con respecto a las naciones. Ellas serán avergonzadas. Ellas serán deshonradas. ¿Quiénes? Todo aquel que estaba enojado. Los que sentían ira contra ti. ¿Contra quién? Contra Israel. Todas las naciones que se levanten contra Israel en los últimos días, dice que ellas serán como nada. Ellas perecerán. ¿Quiénes? Todas estas naciones, pero dice aquí, los hombres que contendieron contra ti. Aquí la palabra hombre significa hombres y mujeres. Toda persona que contienda contra Israel. La palabra aquí es riv, que significa tener conflicto. Así que en los últimos días, Dios juzgará a todo aquel que tenga un conflicto con Israel. ¿Y cuál será el punto principal de ese conflicto? La tierra de Israel. Estamos viendo esto más y más en nuestros días. Mira ahora el verso 12. Hablando de estos enemigos de Israel, estas naciones que subieron a la batalla, dice, los buscarás, pero no los hallarás. ¿Por qué? Dios los ha destruido. Esa es la implicación. Los buscarás, pero no los hallarás. ¿Quiénes son estos? Usa otro término.
los hombres de tu contienda, aquellos que contendieron contra ti. Ya no encontrarás a estas personas. ¿Por qué? Lo dice de nuevo. La misma expresión que vemos al final del versículo 11. Porque serán como nada, como cero. ¿Y quiénes serán como nada, como un cero, un vacío? Dice, el pueblo, los hombres de tu guerra, es decir, aquellos que hicieron guerra contra ti, que batallaron contra ti. Lo que Isaías está diciendo es esto. Israel será objeto de una gran contienda, una batalla, una guerra, en los últimos días. Pero será el Mesías mismo quien vendrá, y recuerden las tres cosas que Él hará. Va a fortalecer a Israel, va a ayudar a Israel y va a sostener a Israel. Y al hacer esto, Él producirá la derrota de los enemigos de Israel, hasta el punto de que se convertirán en nada. Serán un éfus, un cero. Todo aquel que contienda contra el pueblo de Dios y los propósitos de Dios. Un verso más y terminamos. Versículo 13. Leemos que este personaje, el ayudador, este que es el que sostiene, este que fortalece a Israel, dice, porque yo soy el Señor tu Dios. Y dice que Él es el que te fortalece, aquel que fortalece tu mano derecha. Antes vimos que es el Mesías quien es esa mano derecha, esa diestra de justicia. Ahora encontramos que Dios fortalecerá la mano derecha de Israel. ¿Por qué? Para que Israel sea hecho semejante al Mesías. ¿Qué significa eso? Que sean sus discípulos, que sean sus siervos, que sean sus seguidores. Así que dice, porque yo soy el Señor tu Dios, el que fortalece tu mano derecha, el que te dice, no temas. ¿Por qué? Imaginen el contexto. ¿Cuándo se cumplirá esto? No habla de algo del pasado, sino de algo futuro. Y Dios dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo te he ayudado. Ya ha sido prometido. A veces, el tiempo pasado se usa a manera de promesa, en el sentido de que Dios está prometiendo hacer esto. Bien, vamos a concluir esta primera parte de Isaías, capítulo 41, ahora, pero nos reuniremos nuevamente la próxima semana, cuando Dios mediante concluiremos este capítulo. Allí vemos la fidelidad de Dios y que la obra que ha comenzado la llevará a cabo por completo. Normalmente pensamos en ese pasaje en relación con los creyentes, pero veremos un paradigma. Dios va a traer un cambio para Israel. Él ha prometido proféticamente que así lo hará. Y esto debería darle a los creyentes la misma confianza. Un último punto. Dios solo va a hacer esto para un remanente de Israel. Sabemos que aquellos que no creen, tanto judíos como gentiles, no tienen esperanza. Una vez que mueres en la incredulidad, la Biblia dice que está destinado para cada hombre que muera una sola vez y después de eso el juicio. No hay segundas oportunidades, pero habrá un remanente en los últimos días, un tercio de la casa de Israel, con quienes Dios obrará poderosamente. Él se revelará y ellos recibirán ese mensaje del Evangelio cuando fijen su mirada en el Mesías. Este capítulo 44 es un capítulo espléndido sobre la fidelidad de Dios y lo que su fidelidad trae para su pueblo. Cierro con esto. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.